Muy buenas noches. Terminamos esta serie de informes especiales que han sido dedicados a honrar la memoria de quienes murieron hace 30 años en el Palacio de Justicia. Yesid Reyes, actual ministro de Justicia, y yo, como director entonces de la cadena radial Caracol, vivimos la agonía y muerte de Alfonso Reyes Echandía, padre del hoy ministro de Justicia, y de 10 de sus compañeros miembros de la Corte Suprema de Justicia, quienes fueron asesinados durante la retoma del palacio que fue ocupado por gente del M-19. Ministro, ¿cómo fueron los hechos que ocurrieron hoy hace 30 años? Pues yo estaba haciendo una ronda de juzgados, litigaba ya en esa época y llegué a la oficina sobre el mediodía y ahí recibí la llamada de un amigo que me dijo simplemente, ¿dónde está su papá? Yo le dije, pues no sé, estaba en el externado, pero tenía que bajar a la corte más o menos a esta hora, entonces no sabría decirle y me dijo, porque el M-19 se acaba de tomar el Palacio de Justicia. Entonces, en ese momento, el entonces director de la cadena de Radial Caracol emitió el siguiente boletín extraordinario. Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica. ¡Extra! Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Urgente. Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Atención, la situación es delicada. Las autoridades acaban de tomar posiciones a lo largo de la carrera séptima y la carrera octava, pero en este momento no se sabe realmente cuál es la situación. Este fue el extra que emití a las 11:35 de la mañana del día 6. ¿Qué ocurrió entonces? Yo llamo primero a la universidad para ver si papá ya había bajado de la universidad y la secretaria me dice que sí, me dice, mire, salió hace relativamente poco, 20, 25 minutos, hacia la corte. Yo empecé a llamar entonces al teléfono de mi padre en la corte, pero sonaba permanentemente ocupado. Entonces marqué a un teléfono de una oficina de al lado y me contestó una secretaria de un despacho contiguo y me dijo, mire, su papá está en la oficina porque yo lo oigo hablar por teléfono. Él está encerrado ahí, está por lo menos con una escolta, estamos todos bien, pero hay mucho ruido. Yo corté la llamada, volví a llamar un poco más tarde para ver si papá ya se había desocupado, como seguía sin poder comunicarme, me volvió a contestar la secretaria de al lado y me dijo, él sigue ahí, estamos todos bien, pero hay mucho ruido, empieza a haber mucho humo. Y en ese momento la secretaria empieza a gritar, se están entrando por las paredes, se están entrando por las paredes y la llamada se corta. Yo insisto al mismo número hasta que me contesta un señor, me dice quién habla, le digo Yesid Reyes, me dice le habla Luis Otero, comandante de la Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre. Nos hemos tomado el Palacio de Justicia y necesitamos sentarnos a dialogar, pero para eso es imprescindible que dejen de disparar. Entonces yo le digo, ¿usted está con mi papá, con el presidente de la Corte? Me dice, sí, ya se lo paso. Hablo entonces con mi padre, le pregunto cómo está, me dice, miren, acaba de entrar un comando del M-19, tienen una lista de exigencias, queremos sentarnos a conversar con ellos, pero necesitamos que dejen de disparar. Otero dice entonces, les doy 15 minutos para que consigan un cese al fuego o aquí nos morimos todos. Quedamos con mi padre en que él intentaba por su lado, yo intentaba por mi lado. Yo intenté comunicarme con el Palacio de Nariño, con el presidente Betancur, pero fue imposible. Hicimos algunas otras diligencias para tratar de contactar a alguien del gobierno. Y en eso pasaron ya 45 minutos, mucho más del plazo que nos había dado Otero. Y yo volví a llamar al mismo teléfono
Contestó Otero, me volvió a pasar a mi padre. Otero ya estaba mucho más alterado. Y mi padre me dijo, mire, el presidente Betancur no me pasa al teléfono, pero yo hablé con el director de la policía, el director del DAS, me aseguran que la orden de cese al fuego ya está dada. Entonces yo creo, dice mi padre, que se trata de un problema de comunicaciones, la orden no ha llegado a la tropa. Yo le digo entonces, si el problema es de comunicación, ¿por qué no sales a un medio de comunicación y lo dices? Me dijo, espere, le pregunto a Otero, le consulta y Otero dice que está de acuerdo. Por eso yo cuelgo, lo llama a usted, que está director de noticias de Caracol Radio, le doy el número del teléfono de mi padre y usted lo llama y es la primera vez que mi padre sale al aire. Entonces, después de que Yesid, el hoy ministro de Justicia, me llamó y me dio el teléfono del doctor Alfonso Reyes, su padre, lo llamé y se produjo este diálogo. A ver, Doctor, ¿cómo está? la situación no se ha modificado, siguen disparando, por favor, ¿qué pasa? ¿Por qué no disponen de cesar el fuego? Pero dígame, ¿los disparos son de adentro o de afuera? ¿Quiénes son los que están disparando? Adentro. Se supone que dispara el ejército y el GOES. Ya, la guerrilla No, estaba... están aquí con nosotros. Yo sé, pero ¿ellos no han disparado? No, de aquí no han disparado nadie. ¿Los únicos que están disparando es el ejército? Parece que sí, pero el problema no es de noticia, es que las autoridades competentes dispongan a cesar el fuego. Cese el fuego para que comencemos a dialogar. Por favor, ayúdenos en eso. ¿Ha vuelto usted a hablar con el presidente o a tratar de hablar con alguien? Sí, el presidente del Senado está tratando de lograr la cesación del fuego. Ayúdenos, por favor, en eso. Hasta luego. La niña que pregunta aquí es Mónica Rodríguez, quien entonces trabaja conmigo en Caracol. Enseguida, ¿qué ocurre, doctor? Después de eso, la verdad es que seguimos intentando que dejen de disparar. No conseguimos ninguna respuesta positiva de parte del gobierno. Y sobre las 4:30 o un poco después, cuando vuelvo a intentar comunicarme con el Palacio, ya no contestaron ni en el teléfono donde había hablado ya en esas anteriores oportunidades, ni en ningún otro de los teléfonos del cuarto piso. Es decir, las comunicaciones con el cuarto piso se pierden sobre las 4:30 o 5 de la tarde, que además ya mides la hora en que finalmente el comando de la policía logra tomarse el cuarto piso. La policía entra por la azotea del edificio y se toma el cuarto piso. Y desde ese momento, que es 4:30, 5 de la tarde, yo pierdo todo contacto ya con mi padre. Yo recuerdo que sobre las 3 de la tarde del día 6, la toma fue 6 y el desastre el 7. Sobre las 3 de la tarde nos llegó usted a la Caracol. Y a partir de ese momento comenzamos, el doctor Reyes y yo, a ver la historia del asesinato de la Corte Suprema de Justicia. En un momento regresamos. El día miércoles 6, sobre las 3 de la tarde más o menos, llegó usted a la Caracol. Y desde ese momento hasta el día siguiente estuvimos en permanente diálogo con su padre. 3 de la tarde del miércoles 6, hoy hace 30 años. La toma fue como a las 11:30 de la mañana. A las 3 de la tarde estaba el doctor Yesid conmigo. Varias veces hablamos con su padre. ¿Cómo es toda la historia que vivimos usted y yo en ese momento? En esos 2 días yo estuve en varias oportunidades en Caracol, en radio, e incluso porque cuando finalmente se pierde la comunicación con el Palacio de Justicia, la única forma que tenía yo de enterarme qué estaba realmente ocurriendo era a través de la información que tenía usted en Caracol. Entonces, tanto el 6 como el 7
de noviembre, las noticias de qué estaba pasando al interior del Palacio de Justicia las recibí de ustedes. Sobre todo, para mí fue muy bueno saber el 7 de noviembre que había sobrevivido gente al incendio. La noche del 6 de noviembre hubo un incendio pavoroso en el Palacio de Justicia. Yo vi las imágenes en los periódicos y pensé que nadie hubiera podido sobrevivir a esa conflagración. Me fui para Caracol temprano entonces el 7 y ahí me enteré de que seguía gente viva en el Palacio de Justicia. Incluso me contó usted en ese momento que el director de la policía le había dicho sobre las 10 de la mañana del 7 de noviembre que había hablado con mi padre. Yo recuerdo que en una de esas visitas que hice a Caracol, usted me dijo, lo felicito. Dije, ¿por qué? Dijo, porque su papá está vivo. El director de la policía me dijo que había hablado con él hace poco. Cerca del mediodía, ya estamos hablando del 7 de noviembre, yo regresé a mi oficina a escuchar Caracol en todo caso. Ahí me entero por radio de la finalización de la toma del Palacio de Justicia. La primera noticia es que hay personas muertas, personas heridas. La primera noticia es que el presidente de la Corte está herido, pero muy rápidamente la noticia se corrige, se aclara y se confirma que el presidente de la Corte había muerto. Ahí termina, digamos, mi contacto con lo que venía pasando en el Palacio de Justicia, cuando me entero por Caracol de la muerte de mi padre, un poco después del mediodía del 7 de noviembre. Ahora, ministro, con base en lo que usted y yo vivimos esos 2 días trágicos, y fundamentalmente como consecuencia de todo lo que usted ha investigado durante esos 30 años, ¿qué fue lo que ocurrió a partir del momento en que se interrumpió la comunicación con su padre? ¿Qué pasó adentro? Lo del cuarto piso es un misterio que sigue sin resolverse. Realmente nadie sobrevivió del cuarto piso. Después de que se interrumpen las comunicaciones, ya caída la tarde del 6 de noviembre, es cuando surge un incendio en el Palacio de Justicia, un incendio que prácticamente carbonizó la mayoría de las personas que habían muerto ese primer día. Y un grupo de magistrados y guerrilleros sobrevivientes se refugian en uno de los baños del edificio. Eran unos baños en esa construcción totalmente en piedra y eso fue lo que les permitió resistir el calor que produjo el incendio. Y al otro día los combates se reanudaron hasta mediodía, concentrados fundamentalmente en la resistencia que tenía el M-19 en ese baño, con un número aproximado de 60 rehenes. Y el combate sigue hasta mediados del día del 7 de noviembre, cuando finalmente las Fuerzas Armadas toman el control de ese baño, que era el último reducto ya de resistencia, y termina la toma del palacio. ¿Quién asesinó a su padre? Como él muere en el cuarto piso, esa es todavía una pregunta sin resolver. Lo que sí está claro es que en el cuerpo de él se encuentra un proyectil. Ese proyectil fue cotejado con todas las armas que se recuperaron del M-19, las que el M-19 usó en la toma, y el cotejo de balística es negativo, es decir, la bala que lo mata no corresponde a ninguna de las armas que se le decomisaron a la M-19 durante la toma del Palacio de Justicia. Cotejo de balística no se pudo hacer, según lo que consta en el proceso, respecto de las armas utilizadas por las fuerzas militares, porque no suministraron las armas que utilizaron para ese propósito, de tal manera que no hay una certeza de cómo muere, ni de cuál es el arma de la que sale finalmente la bala que le quita la vida. Pero si usted, por los estudios y las investigaciones que se hicieron, logró confirmar que no fue un proyectil disparado por las armas del M-19, en consecuencia, ¿fue una bala oficial la que quitó la vida de su padre? Pues esa sería la hipótesis. Le preciso en todo caso que no es una investigación mía, fue lo que determinó el proceso en su momento. Eso es un estudio que hizo, no recuerdo si medicina legal probablemente en esa época, pero un estudio oficial.
y lo que hay es certeza de que esas armas que se recuperaron del M-19 no fueron ninguna la que alojó el proyectil que finalmente mató a mi padre. La certeza de si fue un proyectil que vino de las Fuerzas Armadas solo podría darla un cotejo que ya no se pudo hacer, porque repito, la fuerza pública no entregó las armas, no facilitó las armas para hacer ese cotejo. Fueron varias veces en que la fuerza pública impidió varios intentos que usted hizo, usted y los demás familiares de los magistrados de la Corte, para tratar de averiguar qué había ocurrido. Uno, a ustedes no les permitieron la entrada al Palacio de Justicia, quiero decir. No les permitieron la entrada. Hubo algunos familiares que después, horas después de la toma, sí ingresaron al Palacio de Justicia, pero recién terminada la toma, no solamente no entraron familiares, sino que, por lo que me dijeron en esa época funcionarios del Poder Judicial, tampoco entraron inmediatamente los jueces que se iban a hacer cargo de la investigación, porque la fuerza pública que estaba al interior del Palacio pidió un tiempo, y ese tiempo se utilizó finalmente para una cosa increíble, que fue mover los cuerpos del sitio donde habían quedado después de morir, quitarle la ropa a muchos de los cadáveres que se encontraron en el palacio y finalmente lavar tanto los cuerpos como una buena parte del Palacio de Justicia. Entonces, durante todo ese tiempo, lo que hubo fue un control de la escena del delito por parte de las Fuerzas Armadas, sin posibilidad de que los familiares de las víctimas entraran e incluso sin la posibilidad de que los encargados por parte de los juzgados de la investigación pudieran entrar. Finalmente, lo que hacen en las Fuerzas Armadas es entregarle ya organizados los cadáveres a las autoridades judiciales. ¿Y qué explicación dieron las fuerzas militares y de policía a los jueces que debían rendir su informe sobre lo que había ocurrido para no permitir la entrada? No, eso no tiene ninguna explicación, Yamid, porque una de las recomendaciones elementales cuando ocurre cualquier homicidio es no alterar, no intervenir, no modificar lo que se llama popularmente la escena del delito o la escena del crimen. Entonces es realmente inexplicable que se haya alterado de tal forma todo el escenario del Palacio de Justicia, porque es que no fue solo una cosa, movieron todos los cadáveres de su sitio, que eso hubiera podido dar una buena información sobre dónde y en qué condiciones murieron las personas. Luego a muchos de ellos les quitaron la ropa guarda normalmente información importante en relación con, por ejemplo, la distancia a la que se hacen los disparos, pero además de eso los cuerpos se lavaron y los cuerpos también guardan información importante en materia de balística que se perdió. Entonces mucha de esa información se perdió y no encuentro yo ninguna explicación lógica para hacerlo, porque las más elementales nociones de criminalística indican que eso no se puede hacer. ¿Y quién dio la orden, ministro? No lo sé, Yamid. ¿Quién dio esa orden? No lo sé. Lo evidente es que esa escena del delito se modificó totalmente, se alteró totalmente, y eso es en buena parte lo que dificultó las investigaciones posteriores. Es decir, lo que los jueces y los familiares de las víctimas se encontraron en Palacio fue un escenario totalmente distinto al que realmente debía estar cuando terminó la toma. Así es. Y eso en buena parte es lo que ha llevado a dificultar las investigaciones. Por eso la Fiscalía actualmente ha llamado la atención sobre esa manipulación que hubo de la escena del crimen y ha señalado que eso entorpeció la investigación en estos años. ¿Su padre murió por un solo disparo? En la autopsia figura un solo disparo. ¿A quemarropa? No se dice. La verdad dice simplemente que es un disparo de una bala 9 milímetros blindada. Que no era la de la guerrilla. Que no era de la guerrilla. Y no se dice, pues, si fue a quemarropa. No, no hay un informe que diga que es a quemarropa. Y nunca se pudo investigar. Y eso nunca se supo, ¿no? Porque todo fue destruido. Sí, esos son de las
cosas que quedan pendientes por saber y que ya difícilmente se van a saber. Yamil, lo que preguntabaste hace un rato, ¿cómo murieron cada una de las personas? Muchos de esos cuerpos, además, estaban casi totalmente calcinados. En el caso donde mi padre no, y eso es lo que permitió que se encontrara la bala en el torso de él. El fiscal general dijo hoy que todo se debió a un acto de impericia de las fuerzas militares. Desde luego, hace 30 años las autoridades judiciales de la época, tanto la policía judicial, la Policía Nacional, los que llegaron de primero a la escena de los hechos, y nuestros jueces en esas primeras actuaciones incurrieron en graves fallas en la administración de justicia. Las graves irregularidades de las que habla el señor fiscal no fueron realmente de los jueces, pues, ni de las autoridades judiciales, sino el impedimento que hicieron los militares de que ingresaran a Palacio. Sí, fue realmente manipulación por parte de la fuerza pública que estaba ahí, había ejército y había policía. Y me llama mucho la atención ese descuido en el manejo de la escena del delito, porque el director general de la policía en esa época era profesor de criminalística. De hecho, fue mi profesor en la universidad, y entre las cosas que enseñaba en su materia estaba precisamente el manejo de la escena de los delitos, y hacía muchísimo énfasis en que no se podían hacer cosas como las que finalmente sus hombres hicieron en el Palacio de Justicia, que era mover los cadáveres, quitarles la ropa, asear la escena del delito. Y por eso, le digo, me llama muchísimo la atención que una persona que tenía perfectamente claro cómo se manejaba la escena del delito, como era el director general de la policía, hubiera permitido que en el Palacio de Justicia se hubiera desordenado esa escena del delito, se hubiera tergiversado todo el material probatorio que había. Ahora, ministro, mire usted lo que dice el fiscal sobre qué pudo haber sido lo que originó la toma de Palacio. Tenemos indicios por las amenazas de los narcotraficantes y la coincidencia que en el mismo contexto en que estábamos a portas la justicia colombiana de tomar decisiones sobre el tema de extradición que combatían con ferocidad y violencia los grupos del narcotráfico, se produce la toma por parte del M-19. Luego, esa línea de investigación nunca ha sido abandonada, esa hipótesis, por la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué le parece? Yo siempre he pensado que detrás de la toma del Palacio de Justicia estuvieron los narcotraficantes, entre otras cosas porque, como dice el fiscal, las únicas amenazas que recibieron los magistrados de la Corte durante las semanas y meses anteriores a la toma del Palacio de Justicia fueron de los extraditables, presionando justamente porque se acabara con la figura de la extradición. Entonces estoy absolutamente convencido que detrás de esa toma estuvo el narcotráfico. Sobre este tema, la participación directa del narcotráfico en la toma del Palacio de Justicia ocurrida hace 30 años, el diario El Tiempo publicará el próximo domingo un reportaje especial con el ministro Yesid Reyes. Ministro, 30 años después, reciba de nuevo mi condolencia por la pérdida de su padre y de tanta gente buena que murió en ese asalto. Muchas gracias, pero no solo por lo que está diciendo ahora Yamil, sino de verdad por su apoyo, su colaboración y su solidaridad hace 30 años, que era cuando más la necesitábamos. Vienen enseguida las noticias del día en la emisión central del Noticiero CN.